En las aguas cristalinas del Mediterráneo oriental, donde las olas acarician las costas rocosas de una isla que cambiaría para siempre el curso de la historia europea, nació una civilización que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de Europa. Creta, esa joya del mar Egeo, no solo fue testigo del surgimiento de la primera civilización avanzada del continente europeo, sino que también guardó celosamente uno de los misterios más fascinantes de la arqueología moderna: la escritura lineal A, un código que hasta el día de hoy permanece sin descifrar. Imagina por un momento retroceder en el tiempo hasta aproximadamente el año 3400 a.C., mientras las pirámides de Egipto apenas comenzaban a tomar forma en las arenas del desierto y Mesopotamia veía florecer sus primeras ciudades-estado. En la isla de Creta algo extraordinario estaba sucediendo. Los minoicos, como los conocemos hoy en honor al legendario rey Minos, estaban construyendo una sociedad que rivalizaría en sofisticación con cualquier otra civilización de su época. La historia de los minoicos comienza mucho antes de sus grandes palacios y su misteriosa escritura. Los primeros vestigios de presencia humana en Creta se remontan al Paleolítico, pero fue durante el Neolítico, alrededor del 7000 a.C., cuando grupos procedentes probablemente de Anatolia se asentaron en la isla, trayendo consigo conocimientos y tradiciones que sentarían las bases de lo que eventualmente se convertiría en la civilización minoica. Estos primeros habitantes no llegaron a una tierra vacía. Se encontraron con poblaciones locales neolíticas, y de esta fusión cultural surgió algo único. Inicialmente vivían en cuevas o chozas de madera, pero con el paso del tiempo desarrollaron técnicas de construcción más sofisticadas, utilizando ladrillos de adobe y techumbres de madera. Ya desde estos primeros momentos mostraban signos de una espiritualidad compleja, creando figuras de terracota que representaban tanto formas femeninas como masculinas, indicando un sentido religioso desarrollado que caracterizaría toda su civilización. El descubrimiento de esta civilización perdida se debe en gran medida al trabajo del arqueólogo británico Arthur Evans, quien a principios del siglo XX excavó el Palacio de Cnosos y revolucionó nuestra comprensión de la prehistoria europea. Evans, fascinado por las tablillas con escritura misteriosa que había adquirido en Atenas, siguió su rastro hasta Creta, donde descubriría no solo un palacio de proporciones monumentales, sino toda una civilización que había permanecido oculta durante milenios. La metodología de Evans para entender esta civilización fue meticulosa. Analizó cada estrato del palacio, comparando cerámicas y objetos para establecer una cronología que dividió en tres grandes periodos: Minoico antiguo, 300-400-2100 a.C., Minoico medio, 200-1580 a.C., y Minoico reciente, 1580-1200 a.C. El estrato más profundo, de 6 metros de espesor, revelaba la base neolítica de esta extraordinaria civilización. Lo que hace tan fascinante a la civilización minoica no es solo su antigüedad, sino su carácter único en el contexto europeo. Mientras otras regiones de Europa aún se encontraban en fases relativamente primitivas de desarrollo, los minoicos ya habían desarrollado una sociedad compleja con palacios monumentales, sistemas de escritura, redes comerciales extensas y una cultura artística de refinamiento extraordinario. La ubicación geográfica de Creta fue crucial para el desarrollo de esta civilización. Situada en el cruce de 3 continentes, Europa, Asia y África, la isla se convirtió en un punto de encuentro natural para el comercio y el intercambio cultural. Los minoicos supieron aprovechar esta posición estratégica, convirtiéndose en los maestros indiscutibles de los mares del Mediterráneo oriental durante más de 1000 años. La sociedad minoica que emergió de estos primeros asentamientos era fundamentalmente diferente de otras civilizaciones contemporáneas.
no constituían un estado unificado bajo un solo gobernante, sino que se organizaban en pequeños reinos centrados en ciudades-palacio. Cada uno de estos reinos controlaba una ciudad y el territorio rural circundante, creando una red de centros de poder que, aunque independientes, compartían una cultura, religión y sistema económico común. Esta descentralización política no impidió que los minoicos desarrollaran una de las culturas más sofisticadas de la Edad del Bronce. Sus palacios no eran simplemente residencias reales, sino complejos centros administrativos, religiosos y económicos que coordinaban todas las actividades de sus respectivos territorios. La agricultura y la ganadería florecían en las fértiles llanuras de la isla, mientras que los artesanos creaban obras de arte de una belleza y técnica que aún hoy nos maravillan. Pero quizás lo más intrigante de todo es que esta civilización, a pesar de su sofisticación y su influencia en el desarrollo posterior de Grecia, desapareció de manera relativamente súbita alrededor del 1200 a.C., dejando tras de sí monumentos impresionantes, arte extraordinario y sobre todo el misterio de su escritura lineal A, que continúa desafiando a los mejores criptógrafos y lingüistas del mundo moderno. En el corazón de la civilización minoica se alzaban estructuras que desafiaban toda comprensión arquitectónica de su época: los palacios. Estos no eran simples residencias reales como podríamos imaginar, sino complejos urbanos completos que funcionaban como centros neurálgicos de poder político, religioso y económico. El más famoso de todos, el Palacio de Cnosos, se extendía sobre una superficie de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, con más de 1.300 habitaciones distribuidas en múltiples niveles, conectadas por un laberinto de corredores que posiblemente inspiró la leyenda del Minotauro. La arquitectura de estos palacios revelaba una sociedad de extraordinaria sofisticación. Los minoicos desarrollaron técnicas de construcción avanzadas que incluían sistemas de drenaje, tuberías de agua corriente y ventilación natural que mantenía los espacios frescos durante los calurosos veranos mediterráneos. Las paredes estaban decoradas con frescos vibrantes que representaban escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y la naturaleza exuberante de Creta, utilizando colores que han conservado su intensidad a través de los milenios. Lo que hace particularmente fascinante a la organización política minoica es su carácter descentralizado. A diferencia de Egipto con su faraón único o Mesopotamia con sus reyes absolutos, Creta estaba dividida en varios pequeños reinos, cada uno centrado en su palacio-ciudad. Los principales centros de poder incluían Cnosos en el norte, Festos en el sur, Malia en la costa norte-oriental y Sacros en el extremo oriental de la isla. Cada uno de estos palacios controlaba un territorio específico, pero todos compartían características arquitectónicas, artísticas y culturales similares. Esta descentralización no significaba fragmentación o conflicto constante. Por el contrario, los diferentes reinos minoicos parecían coexistir en relativa armonía, unidos por una cultura común, redes comerciales integradas y posiblemente alianzas matrimoniales entre las familias reales. La ausencia de fortificaciones masivas alrededor de los palacios sugiere un periodo de paz relativa, algo extraordinario para una época en la que la guerra era la norma en la mayoría de las civilizaciones. El Palacio de Cnosos, excavado por Arthur Evans, reveló la complejidad de la administración minoica. Las habitaciones estaban especializadas: almacenes para productos agrícolas, talleres para artesanos, oficinas administrativas, santuarios religiosos y áreas residenciales para la familia real y la nobleza. Los famosos almacenes contenían enormes jarras de cerámica llamadas pitoi,
algunas de las cuales podían contener hasta 1000 litros de aceite de oliva, vino o grano, evidenciando un sistema económico altamente organizado. La sociedad minoica estaba claramente estratificada, con la realeza y las familias aristocráticas en la cúspide, seguidas por comerciantes, artesanos, agricultores y trabajadores. Sin embargo, esta estratificación parecía menos rígida que en otras civilizaciones contemporáneas. Los frescos muestran una sociedad donde las mujeres gozaban de un estatus relativamente alto, participando en ceremonias religiosas importantes y posiblemente en actividades comerciales. Los palacios también servían como centros de producción artesanal. Los minoicos eran maestros en múltiples disciplinas: metalurgia, orfebrería, producción textil, cerámica y glíptica. Sus artesanos creaban objetos de lujo que eran comercializados por todo el Mediterráneo oriental, desde Egipto hasta Anatolia. La calidad de estos productos era tan reconocida que se han encontrado imitaciones minoicas en sitios tan lejanos como el Valle del Nilo y las costas de Siria. La religión ocupaba un lugar central en la vida palaciega. Cada palacio tenía múltiples santuarios y áreas de culto decorados con símbolos religiosos como la doble hacha, labris, cuernos de consagración y serpientes sagradas. Los rituales religiosos parecían involucrar a toda la comunidad, con ceremonias que incluían procesiones, sacrificios de animales y posiblemente competencias atléticas como el famoso salto del toro representado en numerosos frescos. El sistema económico de los palacios era extraordinariamente complejo para su época. Funcionaban como centros de redistribución, recibiendo productos agrícolas y artesanales de todo su territorio y redistribuyéndolos según las necesidades. Este sistema requería una administración sofisticada, capaz de llevar registros detallados de entradas y salidas, inventarios y transacciones comerciales. Aquí es donde entra en juego uno de los aspectos más fascinantes de la civilización minoica: sus sistemas de escritura. Los minoicos desarrollaron no uno, sino dos sistemas de escritura diferentes. El primero, conocido como jeroglífico cretense, apareció durante el período de los primeros palacios y consistía en símbolos pictográficos similares a los jeroglíficos egipcios, aunque completamente independientes. El segundo, y más misterioso, es el linear A, que se desarrolló durante el período de los segundos palacios y se utilizó para la mayoría de los registros administrativos. La administración palaciega requería un cuerpo de escribas altamente entrenados, capaces de manejar estos complejos sistemas de escritura. Las tablillas encontradas en los palacios registran todo tipo de transacciones: listas de productos almacenados, registros de trabajadores, inventarios de ganado y posiblemente textos religiosos. La precisión y sistematización de estos registros revela una burocracia eficiente que habría sido la envidia de muchas civilizaciones posteriores. Los palacios minoicos no existían en aislamiento, sino que formaban parte de una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo oriental. Los barcos minoicos, representados en frescos y sellos, navegaban hasta Egipto, Chipre, las costas de Anatolia y las islas del Egeo, llevando productos cretenses y trayendo materias primas exóticas. Esta red comercial no solo enriquecía a los palacios, sino que también facilitaba el intercambio cultural que enriqueció la civilización minoica. En las profundidades de los archivos del Palacio de Cnosos, entre miles de tablillas de arcilla cocidas por el fuego que destruyó el palacio, yace uno de los misterios más fascinantes de la arqueología moderna: el linear A. Esta escritura minoica, utilizada durante más de 500 años, representa el primer sistema de escritura desarrollado en suelo europeo, pero paradójicamente,
permanece como uno de los códigos más resistentes al desciframiento en la historia de la humanidad. El linear A no es simplemente un sistema de escritura, es la voz silenciada de toda una civilización. Imagina por un momento la frustración de los arqueólogos que, tras décadas de excavaciones, han recuperado más de 1400 inscripciones en linear A, pero no pueden leer ni una sola frase completa. Es como tener una biblioteca entera de una cultura perdida, pero carecer de la clave para abrir sus libros. Cada tablilla es una ventana potencial a la mente minoica. Sus creencias, sus leyes, su literatura, sus registros históricos, todo permanece encerrado tras este velo de símbolos indescifrados. La historia del linear A comienza durante el período de los segundos palacios, alrededor del 1800 a.C., cuando los minoicos necesitaban un sistema más eficiente que su anterior escritura jeroglífica para manejar la creciente complejidad de su administración palaciega. El sistema consistía en aproximadamente 90 signos silábicos diferentes, más una serie de ideogramas que representaban objetos, animales y conceptos específicos. A diferencia de los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme mesopotámica, el linear A era un sistema mixto que combinaba elementos fonéticos y logográficos de manera única. Lo que hace particularmente intrigante al linear A es su relación con el linear B, la escritura utilizada posteriormente por los micénicos para escribir griego. Cuando Michael Ventris descifró el linear B en 1952, los estudiosos esperaban que esto proporcionaría la clave para entender el linear A, ya que ambos sistemas compartían muchos signos similares. Sin embargo, esta esperanza se vio frustrada cuando se descubrió que, aunque los signos podían ser similares, representaban sonidos de una lengua completamente diferente. El linear B escribía griego, una lengua indoeuropea bien conocida. El linear A, por el contrario, escribía la lengua minoica, que no pertenecía a la familia indoeuropea y no estaba relacionada con ninguna lengua conocida. Esta lengua minoica, a veces llamada eteocretense por los griegos posteriores, era aparentemente única, sin parientes lingüísticos identificables en el mundo antiguo o moderno. Es como si los minoicos hubieran desarrollado no solo una escritura única, sino también una lengua completamente aislada. Las tablillas en linear A, encontradas en los palacios, revelan la sofisticación de la administración minoica. La mayoría son registros económicos, listas de productos almacenados, inventarios de ganado, registros de trabajadores y cuentas de transacciones comerciales. Algunas tablillas parecen ser registros religiosos, posiblemente relacionados con ofrendas a los dioses o ceremonias del templo. Otras podrían ser documentos legales o incluso correspondencia entre diferentes palacios. Una de las características más fascinantes del linear A es su distribución geográfica. No se limitaba a Creta, sino que se ha encontrado en sitios por todo el Egeo, en las islas de Milos, Ceos, Citera, Naxos y Santorini, e incluso en algunos sitios de la Grecia continental. Esto sugiere que la influencia cultural minoica se extendía mucho más allá de Creta, y que el linear A servía como una especie de lingua franca comercial en el Mediterráneo oriental durante la Edad del Bronce. Los intentos de descifrar el linear A han seguido múltiples enfoques. Algunos estudiosos han tratado de aplicar valores fonéticos del linear B a los signos similares del linear A, pero esto ha producido resultados inconsistentes. Otros han intentado identificar la lengua subyacente comparándola con lenguas antiguas de Anatolia, el Cáucaso, o incluso lenguas no indoeuropeas de Europa occidental, pero sin éxito definitivo. Una de las principales dificultades para el desciframiento es la naturaleza fragmentaria de los textos preservados.
La mayoría de las tablillas son documentos administrativos breves, a menudo solo listas de palabras y números. No tenemos textos largos, narrativos o bilingües que podrían proporcionar el contexto necesario para entender la estructura gramatical de la lengua. Es como tratar de aprender un idioma moderno teniendo solo recibos de supermercado y facturas. Sin embargo, los estudiosos han logrado algunos avances parciales. Han identificado ciertos ideogramas que claramente representan objetos específicos: jarras, ovejas, cabras, higos, aceitunas. También han reconocido algunos signos que parecen indicar números y medidas. Algunos nombres de lugares y posiblemente nombres de dioses han sido tentativamente identificados, pero incluso estos logros modestos son objeto de debate académico. El linear A también aparece en objetos rituales y religiosos, no solo en tablillas administrativas. Se ha encontrado en copas de libación, hachas dobles sagradas y otros objetos ceremoniales. Estas inscripciones rituales podrían contener nombres de dioses, fórmulas religiosas o dedicatorias, pero permanecen igualmente misteriosas. Algunos estudiosos especulan que estas inscripciones podrían ser la clave para entender aspectos de la religión minoica que de otra manera permanecen ocultos. La persistencia del misterio del linear A ha llevado a teorías cada vez más creativas. Algunos han sugerido que la lengua minoica podría estar relacionada con lenguas pre-indoeuropeas de Europa, preservadas en algunos topónimos antiguos. Otros han propuesto conexiones con lenguas del Cáucaso o incluso con lenguas africanas. Hay incluso teorías que sugieren que el linear A podría no ser una escritura fonética en absoluto, sino un sistema de notación musical o astronómica. Lo que hace que el linear A sea más que un simple puzzle académico es lo que representa: la voz perdida de la primera civilización europea. Cada tablilla no descifrada es un testimonio silencioso de una cultura que floreció durante más de 1000 años, que desarrolló arte, arquitectura, tecnología y sistemas sociales sofisticados, pero cuya voz interior permanece muda para nosotros. Es como si toda la literatura, la historia, la filosofía y la poesía de una civilización entera hubiera sido encerrada en una caja fuerte cuya combinación se perdió hace 3500 años. En las aguas azul profundo del Mediterráneo oriental, donde las corrientes marinas han llevado comerciantes y exploradores durante milenios, los minoicos escribieron uno de los capítulos más extraordinarios de la historia naval antigua. No eran simplemente navegantes competentes, eran los indiscutibles señores de los mares, estableciendo la primera talasocracia conocida de la historia europea. Su dominio marítimo se extendía desde las costas de Anatolia hasta las orillas del Nilo, creando una red comercial que conectaba civilizaciones y culturas de 3 continentes. La posición geográfica de Creta fue fundamental para este dominio naval. Situada en el corazón del Mediterráneo oriental, la isla servía como un puente natural entre Europa, Asia y África. Los minoicos comprendieron instintivamente esta ventaja estratégica y la explotaron magistralmente, desarrollando una flota que no tenía rival en su época. Sus barcos, representados en frescos y sellos, eran embarcaciones elegantes y eficientes, diseñadas tanto para el comercio de larga distancia como para la navegación costera. Los navíos minoicos eran obras maestras de la ingeniería naval de la Edad del Bronce. Construidos con maderas locales y técnicas avanzadas, estos barcos podían transportar cargas considerables a través de distancias impresionantes. Los frescos del Palacio de Cnosos muestran embarcaciones con cascos alargados, velas cuadradas y remos para la navegación en calma.
Algunos de estos barcos parecían especializados para diferentes propósitos: embarcaciones de guerra con espolones, barcos mercantes con amplias bodegas y embarcaciones ceremoniales ricamente decoradas. La supremacía naval minoica no se basaba únicamente en la calidad de sus barcos, sino también en su conocimiento superior de la navegación. Los minoicos desarrollaron técnicas de navegación astronómica, utilizando las estrellas, el sol y las corrientes marinas para orientarse en mar abierto. Este conocimiento les permitía realizar viajes que otras civilizaciones consideraban imposibles o extremadamente peligrosos. Podían navegar desde Creta hasta Egipto, una distancia de más de 500 kilómetros de mar abierto, con una precisión que asombraba a sus contemporáneos. El comercio marítimo minoico era extraordinariamente diversificado y sofisticado. Sus barcos transportaban productos cretenses como aceite de oliva, vino, cerámica fina, textiles de lujo y objetos de arte hacia mercados en todo el Mediterráneo oriental. A cambio, importaban materias primas que Creta no poseía: cobre de Chipre, estaño de Anatolia, oro de Egipto, marfil de África y piedras preciosas de diversas regiones. Esta red comercial no solo enriquecía a Creta, sino que también facilitaba el intercambio cultural que caracterizó la Edad del Bronce en el Mediterráneo. Los puertos minoicos eran centros de actividad cosmopolita donde se mezclaban comerciantes, artesanos y viajeros de múltiples culturas. Sacros, en la costa oriental de Creta, era particularmente importante para el comercio con Oriente Medio. Aquí se han encontrado productos de Siria, Palestina y Mesopotamia, evidenciando conexiones comerciales que se extendían hasta el corazón de Asia. Los pequeños islotes de Mochlos y Psira servían como estaciones de intercambio especializadas, donde los barcos podían reabastecerse y repararse durante sus largos viajes. La influencia cultural minoica siguió las rutas comerciales. En Egipto, los frescos de las tumbas de nobles muestran embajadores o comerciantes minoicos llevando productos característicos de Creta. En las islas del Egeo se han encontrado asentamientos con arquitectura, arte y objetos claramente minoicos. En algunos casos, como en la isla de Santorini, antigua Tera, comunidades enteras parecían haber adoptado el estilo de vida minoico, creando versiones en miniatura de los palacios cretenses. La talasocracia minoica también tenía aspectos militares. Aunque los minoicos son a menudo descritos como una civilización pacífica, el control de las rutas marítimas requería la capacidad de protegerlas. Sus barcos de guerra, equipados con espolones de bronce, podían enfrentarse a piratas y competidores comerciales. La ausencia de fortificaciones masivas en Creta sugiere que los minoicos preferían defender sus intereses en el mar rather que en tierra, una estrategia que resultó efectiva durante siglos. El dominio naval minoico también facilitó la exploración y el descubrimiento. Sus navegantes exploraron costas remotas, establecieron colonias comerciales y posiblemente llegaron hasta el Mar Negro y las costas occidentales del Mediterráneo. Algunos estudiosos especulan que los minoicos podrían haber influido en el desarrollo de otras culturas marítimas, como los fenicios, que posteriormente dominarían el comercio mediterráneo. La tecnología naval minoica incluía innovaciones que se adelantaron a su tiempo. Desarrollaron técnicas de construcción naval que permitían crear barcos más grandes y resistentes. Sus puertos incluían instalaciones sofisticadas como muelles, almacenes y astilleros. También desarrollaron sistemas de señalización y comunicación que permitían coordinar las actividades de su flota dispersa por todo el Mediterráneo. La religión minoica estaba profundamente conectada con el mar. Muchas de sus deidades parecían tener aspectos marítimos, y las ceremonias religiosas a menudo incluían rituales relacionados con la navegación
y la protección de los marineros. Los famosos frescos de delfines en el Palacio de Knossos reflejan esta conexión espiritual con el mundo marino. Los minoicos veían el mar no como una barrera, sino como un camino hacia la prosperidad y la conexión con el mundo exterior. Sin embargo, esta dependencia del mar también creaba vulnerabilidades. La civilización minoica estaba tan integrada en las redes comerciales marítimas que cualquier interrupción de estas rutas podía tener consecuencias devastadoras. Cuando otras potencias navales comenzaron a desafiar el dominio minoico y cuando catástrofes naturales interrumpieron el comercio, la civilización minoica se encontró en una posición precaria que contribuiría eventualmente a su declive. El ocaso de la civilización minoica permanece envuelto en un misterio tan profundo como el de su escritura no descifrada. Alrededor del año 1450 a.C., esta próspera civilización que había dominado el Mediterráneo oriental durante más de 1000 años, comenzó a experimentar una serie de catástrofes que culminarían en su desaparición como entidad política independiente. Lo que hace particularmente intrigante este colapso es que no fue un evento único y súbito, sino un proceso complejo que involucró desastres naturales, invasiones y transformaciones culturales que cambiarían para siempre el rostro del mundo egeo. La primera gran catástrofe que golpeó a la civilización minoica fue de origen natural: la erupción volcánica de Santorini, antigua Thera, una de las explosiones volcánicas más devastadoras de la historia humana. Esta erupción, que los científicos datan entre 1628 y 1600 a.C., fue aproximadamente 4 veces más poderosa que la erupción del Krakatoa en 1883. La explosión literalmente voló en pedazos la isla de Santorini, creando una caldera submarina y generando tsunamis que se extendieron por todo el Mediterráneo oriental. Los efectos de esta catástrofe volcánica en Creta fueron devastadores. Los tsunamis, con olas que posiblemente alcanzaron alturas de 15 a 20 metros, arrasaron las ciudades costeras minoicas, destruyeron puertos y penetraron varios kilómetros tierra adentro. La lluvia de ceniza volcánica cubrió la parte oriental de Creta con una capa que en algunos lugares alcanzó varios centímetros de espesor, arruinando cosechas y envenenando fuentes de agua. Los efectos climáticos de la erupción, incluyendo el enfriamiento global causado por las partículas volcánicas en la atmósfera, afectaron la agricultura durante varios años. Sin embargo, la civilización minoica demostró una resistencia extraordinaria. Muchos palacios fueron reconstruidos después de la catástrofe volcánica y la vida cultural continuó, aunque con cambios significativos. Los frescos de este periodo muestran una sociedad que había perdido algo de su confianza anterior, con representaciones más militaristas y menos de la naturaleza idílica que caracterizaba el arte minoico anterior. La red comercial, aunque dañada, se restableció gradualmente. Pero el verdadero golpe final llegó alrededor del 1450 a.C., cuando una nueva fuerza apareció en el escenario egeo: los micénicos. Estos guerreros aqueos, procedentes de la Grecia continental, habían estado observando y aprendiendo de la civilización minoica durante siglos. Habían adoptado muchas técnicas minoicas, desde la construcción naval hasta las artes decorativas, pero mantenían una cultura fundamentalmente diferente, más militarizada y jerárquica. La conquista micénica de Creta no fue una invasión súbita y violenta, sino más bien un proceso gradual de infiltración y eventual dominación. Los micénicos, que ya controlaban gran parte de la Grecia continental, comenzaron a establecer bases en Creta, inicialmente quizás como comerciantes o mercenarios. Gradualmente, su influencia creció hasta que lograron tomar el control de los principales centros de poder minoico.
El palacio de Knossos, el corazón de la civilización minoica, cayó bajo control micénico alrededor del 1450 a.C. Paradójicamente, fue bajo la administración micénica que se produjeron las tablillas en Linear B que permitieron a Michael Ventris descifrar esta escritura en 1952. Los nuevos gobernantes micénicos adoptaron el sistema administrativo minoico, pero adaptaron la escritura para escribir griego en lugar de la lengua minoica. Esto marca simbólicamente el final de la civilización minoica independiente y el comienzo de la dominación griega en el Egeo. Los cambios culturales que siguieron a la conquista micénica fueron profundos. La religión minoica, centrada en diosas de la naturaleza y rituales pacíficos, fue gradualmente reemplazada o sincretizada con el panteón griego más militarista. Los famosos rituales del salto del toro desaparecieron, reemplazados por competencias atléticas más típicamente griegas. La arquitectura palaciega se modificó para incluir elementos defensivos que habían estado ausentes en los palacios minoicos originales. Sin embargo, la conquista micénica no significó la desaparición completa de la cultura minoica. Muchos elementos de la civilización minoica fueron absorbidos por los conquistadores y eventualmente se convirtieron en parte integral de la cultura griega clásica. Los mitos griegos conservan ecos de las creencias minoicas, desde la historia del Minotauro hasta las leyendas de Dédalo e Ícaro. Las técnicas artísticas minoicas influyeron profundamente en el desarrollo del arte griego. Los descendientes de los minoicos, conocidos como eteocretenses, cretenses verdaderos, continuaron viviendo en Creta, especialmente en las regiones montañosas del este de la isla. Mantuvieron algunos aspectos de su cultura ancestral y su lengua durante siglos, incluso bajo la dominación griega. Inscripciones en eteocretense, utilizando el alfabeto griego, pero escribiendo una lengua no griega, han sido encontradas en sitios que datan hasta el período helenístico. El colapso final de la civilización minoica también debe entenderse en el contexto más amplio del colapso de la Edad del Bronce en el Mediterráneo oriental. Alrededor del 1200 a.C., toda la región experimentó una serie de catástrofes que destruyeron o debilitaron gravemente a la mayoría de las grandes civilizaciones. El imperio hitita colapsó, Egipto fue invadido por los misteriosos pueblos del mar y muchas ciudades del Levante fueron destruidas. En este contexto de caos regional, incluso la civilización micénica que había conquistado Creta eventualmente sucumbió. Los palacios micénicos fueron abandonados o destruidos, y Grecia entró en lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, un periodo de varios siglos durante el cual la escritura desapareció y la complejidad cultural se redujo dramáticamente. Pero el legado de la civilización minoica perduró. Cuando Grecia emergió de su edad oscura en el siglo VIII a.C., muchos elementos de la cultura clásica griega mostraban la influencia minoica, desde técnicas artísticas hasta conceptos religiosos, desde métodos de navegación hasta tradiciones arquitectónicas. Los propios griegos reconocían esta deuda cultural, recordando a Minos como el gran legislador de Creta y preservando en sus mitos las memorias de una época dorada en la isla. Hoy, mientras los arqueólogos continúan excavando sitios minoicos y los lingüistas luchan por descifrar el linear A, la civilización minoica sigue fascinando por su combinación única de sofisticación y misterio. Fueron los primeros europeos en desarrollar una civilización verdaderamente avanzada, los primeros en dominar los mares, los primeros en crear sistemas de escritura en suelo europeo. Su desaparición marca el final de una era, pero su influencia en el desarrollo posterior de Europa es innegable, haciendo de los minoicos no solo una civilización perdida,
sino los verdaderos fundadores de la tradición cultural europea. ¿Te imaginas poder leer las tablillas en Linear A y escuchar finalmente la voz silenciada de los minoicos? ¿Qué secretos revelarían sobre sus creencias, sus leyes, su visión del mundo? Cada símbolo no descifrado es una puerta cerrada a una civilización que cambió para siempre el curso de la historia europea. La civilización minoica nos recuerda que el progreso humano no es lineal. Hace más de 3.500 años, mientras gran parte de Europa vivía en la Edad de Piedra, los minoicos ya habían desarrollado palacios con agua corriente, sistemas de escritura sofisticados y redes comerciales que conectaban 3 continentes. Su ejemplo desafía nuestras percepciones sobre el desarrollo de la civilización occidental. Reflexiona sobre estas preguntas fascinantes. ¿Qué otros secretos arqueológicos esperan ser descubiertos en el Mediterráneo? ¿Cómo habría sido diferente la historia europea si la civilización minoica hubiera sobrevivido? ¿Qué lecciones podemos aprender de una civilización que prosperó durante 1000 años sin fortificaciones masivas? ¿Será posible algún día descifrar completamente el Linear A? El misterio continúa vivo. Cada año, nuevas excavaciones en Creta revelan más aspectos de esta fascinante civilización. Tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre y la inteligencia artificial están siendo aplicadas tanto a la arqueología como al desciframiento del Linear A. Quizás estemos más cerca que nunca de resolver estos antiguos enigmas. Tu curiosidad es parte de la búsqueda. Al interesarte por los minoicos, te conviertes en parte de la cadena humana que conecta el presente con el pasado. Cada persona que aprende sobre esta civilización perdida ayuda a mantener viva su memoria y contribuye a la comprensión de nuestros orígenes europeos. Comparte tu fascinación. ¿Qué aspecto de la civilización minoica te resulta más intrigante? ¿Has visitado alguna vez las ruinas de Knossos o planeas hacerlo? ¿Qué otras civilizaciones perdidas te gustaría explorar? Si esta historia te ha cautivado, eres parte de una tradición que se remonta a Arthur Evans y los primeros arqueólogos que se sintieron atraídos por los misterios de Creta. La búsqueda de conocimiento sobre nuestro pasado es lo que nos hace humanos. Sigue nuestro viaje por las civilizaciones perdidas del mundo, porque cada cultura que desaparece lleva consigo secretos únicos sobre la experiencia humana. Y cada misterio que resolvemos nos acerca más a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Recuerda, cada tablilla en Linear A que permanece sin descifrar es una conversación interrumpida con nuestros antepasados europeos. Algún día esa conversación podría reanudarse, y cuando eso suceda, finalmente escucharemos la verdadera voz de la primera gran civilización de Europa. Los minoicos esperan. Sus secretos permanecen enterrados en Creta, pero su legado vive en cada aspecto de la cultura europea moderna. La búsqueda continúa.